Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. Voy a explicaros cómo ha sido el examen de la convocatoria extraordinaria de Biología PC de septiembre 2024. Como siempre, los exámenes resueltos, tanto este como los anteriores, los podéis ver en nuestra página web accediendo a luis-vives.es. Nos vamos a recursos, exámenes resueltos. En este caso nos vamos a exámenes resueltos selectividad PC-UNED y nos vamos a la convocatoria de septiembre y pinchamos el examen de biología. Vale, en la primera hoja pues vais a ver las instrucciones generales, 90 minutos de tiempo, que no se podía utilizar nada más que bolígrafo azul y negro, no se puede utilizar el corrector, bueno, todas estas cosas que os decimos siempre que las leáis detenidamente antes de hacer un examen. Y luego, en cuanto a los criterios de evaluación, pues que había dos partes. En una primera parte, que son de preguntas de tipo test, hay 15 y solamente se contestaban 10. Si se contesta 11, pues esa onceava no se corrige. Las correctas sumaban 0,5 puntos, las incorrectas 0,15 y las que se dejan sin contestar pues ni suman ni restan. Y luego otra segunda parte en donde hay 4 preguntas y de las 4 había que contestar únicamente a 2, ¿vale? Cada parte vale 5 puntos, así que las 2 preguntas de desarrollo son 2 puntos y medio cada una. Bien, pues empezamos con el examen. Al principio, como vemos, como siempre, tenemos todas las preguntas sin soluciones, así podéis vosotros hacerlo y luego comprobar vuestras respuestas. Y al final tenemos las soluciones. Bien, en la primera pregunta de tipo test, pues nos dice que es un dibujo y bueno, que está marcando la estructura 1. La estructura 1 nos da 3 opciones. Un fosfolípido, glicoproteína o carbohidrato. Pues evidentemente es un fosfolípido. 2. Nos dice que ¿qué son los virus? Los virus son agentes acelulares que parasitan células y se reproducen en el interior de estas. Eso es lo que nos pone en la pregunta, en la respuesta A, así que es la correcta. 3. La primera línea de defensa contra patógenos incluye la presencia de ácido en el estómago, liberación de histamina en los mastocitos o producción de interferón a partir de células infectadas. Sé que en esta pregunta hay muchas dudas siempre entre que si es el ácido o es el interferón. Primera barrera defensiva siempre son los ácidos del estómago antes que el interferón. El interferón también puede actuar como una sustancia, un compuesto que es defensivo, pero no es primera barrera. Así que la A. 4. La síntesis de proteínas tiene lugar en, pues nos dan 3 orgánulos y ya sabemos que es en los ribosomas. Así que la C. 5. ¿Qué tipos de ácidos nucleicos participan directamente en el proceso de traducción? Pues vamos a tener el mensajero, el traductor y el ribosómico. ¿Están estas 3 en nuestras opciones? Sí, en la C. Pues esa es la correcta. 6. Las reacciones de fermentación y nos dicen A. Ocurren en condiciones aerobias. Dejo de leer porque no es así. B. ¿Produce la degradación completa de ácido pirúvico en la mitocondria? Tampoco. Es una fermentación y no se produce en la mitocondria. Por lo tanto, tiene que ser la C. Vamos a verlo. Ocurren en condiciones anaerobias en el citoplasma celular. Correctísimo. Está anaerobias y citoplasma. Así que la C. 7. La mitosis da lugar a 2 células hijas con la misma información genética que la célula progenitora. Me cuadra. Comprobamos de todas maneras las otras 2. No implica la desaparición de la membrana nuclear. Falso. Y da lugar a 4 células hijas. También es falso porque es la meiosis. Así que habíamos visto bien. Es la A. 8. En una reacción catalizada por una enzima, ¿qué es lo que ocurre? La enzima disminuye la energía de activación necesaria para la reacción química. Al disminuir la energía de activación, se acelera la velocidad de la reacción. Por lo tanto, esa es la correcta. 9.
Dice, una cadena de ADN contiene un 70% de timinas. ¿Cuál será el contenido de adeninas de su cadena complementaria? Ya sabemos por las reglas de Chargaff que si tengo, y porque también lo sabemos por la estructura secundaria de Watson y Crick, que si tengo timinas, complementa con adeninas. Por lo tanto, el número de timinas va a ser igual al número de adeninas. Por tanto, si yo tengo un 70% de timinas en una de las cadenas, en la complementaria tendré un 70% de adeninas. ¿Correcta? La A. 10. ¿Qué polisacárido tiene función de reserva energética en animales? El glucógeno. El almidón es en células vegetales y la celulosa tiene una función estructural también en células vegetales. Por lo tanto, A. 11. Las bacterias diseñadas para descomponer mejor el petróleo son importantes en el campo de... Si se van a utilizar para remediar algo que se ha sucedido, pues entonces la biorremediación. Opción A. 12. La rubisco es una enzima que participa en la fotosíntesis y se encarga de catalizar la fijación del dióxido de carbono. La formación de la ribulosa no, y la fijación del oxígeno tampoco. Aunque la rubisco puede hacer procesos de respiración celular también, pero en este caso ya no hablamos de fotosíntesis. Y la fotosíntesis lo que hace es fijar el dióxido de carbono. 13. El siguiente esquema representa, pues ahí veo una molécula de ADN, veo que hay una bolita ahí grande que me está indicando que tiene pinta de ser una enzima, que sí lo es, y luego sale otra cosita que marca 5', 3'. ¿Qué proceso es? Transcripción. Y eso que está saliendo nuevo, que es el ARN. 14. Dice, una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón no tiene efecto en la proteína codificada. Correcto. Y lo explico. En los intrones son esas partes en donde no son susceptibles de codificación. Solamente son susceptibles de codificación los exones. Por lo tanto, si yo tengo una mutación puntual en un intrón, como esa parte luego se va a retirar del mensajero inmaduro, pues no se va a codificar y por lo tanto no va a tener ningún efecto sobre esa proteína que nos va a salir. Así que es la A. 15. ¿En qué orgánulo se produce principalmente la síntesis de lípidos? En el retículo endoplasmático liso. Sabemos que el retículo endoplasmático son dos, liso y rugoso. Pues es en el liso donde se produce mayoritariamente y principalmente la síntesis de lípidos. Nos pasamos a la segunda parte. En la segunda parte tenemos una primera pregunta que nos dice: A. ¿Qué son los intrones y los exones? Pues precisamente lo que habíamos visto, os he explicado en el apartado, en la pregunta anterior. Dice, los intrones son las partes no codificantes de un gen y que se eliminan durante el proceso de maduración del ARN mensajero, mientras que los exones son las secuencias codificantes que se unen para formar el mensajero maduro y, al final, tras el proceso de traducción, dar lugar a una proteína. ¿Qué quiere decir que el código genético es degenerado o no redundante? Pues significa que un mismo aminoácido puede estar codificado por varios tripletes o codones. Esto proporciona tolerancia a ciertos errores en la secuencia genética. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 3 tripletes que me van a dar lugar a la formación de un aminoácido, si tengo una pequeña mutación puntual en alguno de esos codones que no se altera y que se va a transformar en otro que me produce el mismo aminoácido, pues entonces la proteína que va a salir al final es la misma, con lo cual nos permite que esas mutaciones silenciosas no afecten tanto a la síntesis de la proteína. ¿Qué es un organismo transgénico? Pues es un organismo en el que se le ha introducido un ADN de otra especie mediante técnicas de ingeniería genética y va a permitir expresar características de ese ADN insertado a las nuevas generaciones. D. Comente de forma breve los 3 tipos principales de agentes mutagénicos que se conocen y ponga un ejemplo de cada uno. Bueno, conocemos 3 tipos de agentes fundamentales: físicos, químicos y biológicos.
Un agente físico, pues las radiaciones ultravioleta, por ejemplo, estas van a causar los dímeros de timina y entonces son perjudiciales. Agente químico, pues el ácido nitroso, que va a provocar la desaminación de las bases y altera la secuencia del ADN, lógicamente. Y un agente biológico, pues algunos virus. El virus del papiloma humano, que puede insertarse en el ADN y provocar mutaciones. Pregunta 2. Dice, responde a las siguientes cuestiones. Defina los términos virus, viroide y prión, indicando los organismos a los que pueden infectar. Un virus, ya sabemos, agente infeccioso formado por un material genético, ADN o ARN, nunca los dos juntos, rodeado de una cápside proteica y que infecta tanto a células animales, vegetales o bacterianas. Viroide. Son moléculas de ARN circular pequeñas, sin cápside y que infectan a plantas. Y los priones son proteínas mal plegadas que van a provocar enfermedades, sobre todo neurodegenerativas, como puede ser el del mal de las vacas locas. Son encefalopatías espongiformes. Y bueno, pues infectan a organismos animales, que también nos pueden afectar de otro tipo, una enfermedad similar en humanos. B. Dice que definamos los términos biotecnología roja, biotecnología verde y biotecnología gris, indicando 3 ejemplos de aplicaciones en cada caso. Bueno, pues la biotecnología roja es la que se aplica o la que se encarga de la salud humana. Ejemplo, producción de insulina, producción de vacunas, terapia génica. La biotecnología verde es la que está relacionada con la agricultura. Por ejemplo, en la agricultura de transgénicos, en las biofertilizantes, en la resistencia a plagas, transformación para que las plantas se hagan resistentes a plagas. Y la biotecnología gris pues está enfocada a la protección del medio ambiente, como pues tratamiento de residuos, la bioremediación, como la pregunta que nos preguntaban antes de las bacterias que se han creado para comerse petróleo, por ejemplo, o la fabricación de bioplásticos. Pregunta 3. En relación con las mitocondrias, ¿cuál es la función principal de este orgánulo? ¿En qué tipo de células se encuentran? Bueno, la función principal de la mitocondria es la producción de energía en forma de ATP mediante lo que llamamos respiración celular. Se va a encontrar en las células eucariotas, tanto vegetales como animales, en ambos. B. Enumere cada una de las regiones de este orgánulo. Y yo he puesto todo. Normalmente se dice membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, matriz mitocondrial, cristas mitocondriales. Los profesores de Luis Vives hemos decidido, porque así nos lo marcan los programas educativos, que cuando hablemos de una mitocondria, tanto si nos lo dice que nos numere como que la dibujemos en una representación de un esquema rotulado, que es un dibujo, tenemos que incluir también a los ribosomas y al ADN mitocondrial, que son exclusivos de mitocondrias, en este caso porque estamos hablando de este orgánulo, y que procedían de antiguas bacterias y por eso están ahí. Así que, además de las membranas, las crestas, la matriz, incluiremos los ribosomas y el ADN mitocondrial. C. ¿Dónde se localiza la ATP sintasa y cuál es su función? Pues se encuentran las crestas mitocondriales de la membrana interna de la mitocondria y la función es la de sintetizar ATP utilizando esa energía procedente del gradiente de protones que se ha producido durante la fosforilación oxidativa. Y D. ¿En qué lugar ocurre la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y en qué consiste? A ver, ocurre en la matriz mitocondrial y consiste en la transformación del pirúvico en acetilcoenzima A, liberándose un CO2, por eso se habla de descarboxilación, y produciéndose la reducción del NAD+ a NADH. Y la última pregunta, dice, indique la estructura y funciones de estos orgánulos de una célula eucariota. Lisosomas. Pues los lisosomas son unas vesículas redondeadas y rodeadas por una membrana
bastante gruesa porque en su interior contiene enzimas digestivas. ¿Cuál es su función? Degradar moléculas o trozos de orgánulos dañados o partículas que vienen extrañas del medio intracelular o del medio extracelular. Es decir, digerir. Retículo endoplasmático. La estructura es una red de membranas interconectadas, formando como especie de unas cisternas, y hay dos tipos: rugoso, que contiene ribosomas pegaditos en su cara externa, o liso, sin ribosomas. ¿Cuáles son las funciones? Pues el retículo endoplasmático rugoso está relacionado fundamentalmente con la síntesis de proteínas y el retículo endoplasmático liso está relacionado con la síntesis de lípidos y con la destoxificación de las células. C. Aparato de Golgi. La estructura pues son unos sáculos membranosos que están apilados formando dictiosomas. Podríamos añadir también que tienen una cara cis, una cara trans. Bueno, con decir que son unos sáculos que están apilados y que en la agrupación entre 5 y 8 forman dictiosomas sería correcto. Las funciones pues van a modificar, clasificar, empaquetar proteínas, lípidos, para transportarlos a sus centros de actuación, a las membranas, van a formar el fragmoplasto en las células vegetales cuando se están dividiendo, en fin, todas estas cosas. Peroxisomas, pues son unas estructuras, unas vesículas también rodeadas por una membrana bastante gruesa y que en su interior tienen enzimas oxidativas. ¿Cuál es la función? Tanto en el metabolismo de lípidos como en la destoxificación se utilizan para romper lo que puede ser el peróxido de hidrógeno, que es bastante tóxico, y transformarlo en otras sustancias que no lo son tanto. Y los cloroplastos, por último, son orgánulos que están rodeados por una doble membrana que contienen unas estructuras en su interior que se llaman tilacoides y que van a contener unos pigmentos esenciales, que es la clorofila, y además van a tener el estroma y bueno, están unidos por unas lamelas y tal. Lo fundamental es eso: doble membrana, espacio intermembrana, tilacoides, estroma y indicar que en los tilacoides se encuentra la clorofila. ¿Cuáles son las funciones? Pues realiza la fotosíntesis, convirtiendo esa energía luminosa que es captada, que se atrapa por esos pigmentos fotosintéticos que contienen los cloroplastos, en energía química, que va a ser ATP, y también se produce poder reductor, para luego dar lugar a la formación de productos orgánicos como puede ser la glucosa. Y en esos procesos se desprenderá oxígeno, tan importante para nuestra vida. Bueno, pues hasta aquí ha sido el examen. Espero haberos ayudado con las respuestas y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias, hasta luego.